El camuflaje en DayZ es impresionante. Te voy a mostrar cómo utilicé el camuflaje en DayZ a mi favor, combinándolo con sniping y mucha paciencia. Eso sí, te ahorraré esos momentos para que veas solo lo mejor. También vas a ver la nueva VS-89, un arma que me ha parecido impresionante. Y al final del vídeo te dejo una nueva propuesta para que nos juntemos todos mañana sábado. Pongámonos en marcha. Encontrar el traje no fue tarea fácil. Tuve que enfrentarme a diversos enemigos hasta encontrarlo, pero mereció la pena. Una vez tuviera el traje, ya podría ir de forma más tranquila, camuflado, a enfrentarme a los mayores enemigos del servidor. Ahí está. Le di. Ahora sí. Joder. Cada enemigo que eliminaba me hacía estar más preparado para cuando llegara el momento. Y ese momento había llegado. Hello. The fuck, man. ¿Qué te pones a comer ahora, tío? Contaba con el traje, y mi estrategia era la de hostigar a los enemigos apostados en los edificios de apartamentos que dominaban la base militar en este servidor. Estos enemigos llevaban horas allí. Después sabría por qué. Muchos enemigos se interponían entre mí y esos enemigos finales, y utilizaría la estrategia, la paciencia, el camuflaje y el sniping para enfrentarme a todos ellos. Joder. Amigo. ¡Tómalo! Uno por aquí y el otro donde está. Hello. Oh shit. Oh. Ow. Ow. Motherfucker.
Tómalo, amiguito. Primeramente me posicioné en la cara este de los edificios de apartamentos. Y aunque fue un éxito, lo mejor vino cuando me puse en la cara oeste. Al amanecer del siguiente día. Después te mostraré por qué la cara oeste es mucho mejor. Pero, antes te voy a enseñar cómo el traje me salvó la vida una vez más. Estaba enviando un mensaje a nuestro grupo de DayZ y pasó esto. Oh, chill, man. Oh, I'm new to a server, bro. what are you doing, man? Why are you robbing me? I'm new to this. Nah, I wasn't, bro. I'm new to the server. I thought he was a dead body, bro. I thought he was Okay, dead. man. I was sending a message. Is this, you know, the spawns? It's alright, bro. I ain't got no guns. You know the spawns? Take cover, man. You are in the line of the snipers. Take cover here. You know the spawns? Yeah, you have spawns in Yeah, every is it- military bases. Can you spawn down south, or is it only northwest airfield? On the northwest, this is northwest airfield. Yeah, but is this the only place to spawn, or is there other No. spawns? You have respawns in every military base of the map. Oh, because I keep killing myself. I'm trying to spawn at Balota. Okay, you have a spawn there. You have multiple respawns. I'm just gonna kill myself, bro. Good luck. Cheers, man. Cheers, buddy. Contaba con una buena posición para disparar a la cara este de los apartamentos. No dudaría en aprovecharlo. Para moverse. No lo había eliminado, así que decido cambiar de posición por dos razones. Una, para que él no me encuentre, y dos, como vimos en Sniper Veterano parte 2, porque lo más seguro es que no se volviera a exponer en el mismo punto. Debido a que estaba cayendo la noche, debía acercarme al campamento de la base militar, a por pilas para mis gafas de visión nocturna. El problema es que este campamento es un respawn. Escuchaba pasos, pero no conseguía identificar todavía dónde se encontraba. Y tras esta eliminación me encuentro con un gran enemigo, un sniper que me lo puso muy difícil. Él sabía en todo momento dónde estaba yo. Yo no tenía ni idea de dónde estaba él. Y de repente, un destello entre los árboles. Hijo, te vi. Me pongo a cubierto y trato de pensar cuál será el siguiente paso. Tanto el mío como el suyo. ¿Se moverá de esa posición? Tomo una decisión. Cambiar de posición radicalmente y ganar terreno. El camuflaje y la noche son mis aliados, mientras que él lleva ropas claras. Y si a esto le sumas que no cambie de posición, la ventaja es mía. ¿Eso?
he cargado? Estaba seguro de que lo que había visto entre los árboles se movía, y también estaba seguro de que le había dado, así que tomé la decisión de ir a por él. El camuflaje en DayZ es impresionante, tanto para ti como para tus enemigos. Puedes estar a escasos metros de un enemigo, siquiera verlo ni saber que está ahí, pero él tampoco tiene por qué saber que tú estás ahí. Haz el mínimo ruido y reza porque seas tú quien le vea primero. Míralo. Toma, mira ese. Bien, 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 bien. Mierda, mierda, mierda. Joder. No me jodas, tío. Dios santo. Hijos de puta. Este es el que los llama a los demás, pero a lo mejor no quedan ya. Y fue al siguiente día cuando decidí atacar a los que dominaban este servidor desde el lado oeste de los apartamentos. Ahí está. No eliminar a este enemigo sí que me dio muchísima rabia. Le acabo de dar y no ha caído. Y aquí llega el enfrentamiento final, contra dos grandes enemigos que dominaron el servidor durante horas. Pero ¿mantendrían su hegemonía? Uy. Eran 200, tío, qué animal. Bueno, como 3. Joder.
Tranquilo, no me iba a rendir sin darles su merecido. Acaba de caer. No había terminado. Aún tenía algo más para ellos. Joder. Ahí te va. Y aquí viene el mejor momento. Oh, le di yo también, macho. Nos dimos los dos al mismo tiempo. ¿Tú qué crees? ¿Crees que habrá sobrevivido de un disparo en la cara a esa distancia? No lo sé, pero eran grandes enemigos y fue un gran combate. Si te has quedado hasta el final, de corazón, gracias. Me gustaría organizar para mañana sábado un pelotón y juntos defender las bases artificiales que han hecho los admins en este servidor. En el medio de la base militar hay varias y son perfectas para defender todos juntos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente.